Vamos a ver un resumen del tema de fuerzas y así tenemos una guía para estudiar y en un mismo vídeo pues las cosas más importantes. Lo primero de todo, recordad que en principio del tema estuvimos viendo cómo sumar fuerzas diferentes. Entonces, recordar, tener claro ahí, por ejemplo, si doy fuerzas que están en direcciones diferentes y además que no son perpendiculares, ¿vale? Aunque dé muchas fuerzas, si quiero sumar una fuerza, la fuerza resultante de todo eso, lo que tendría que daros valores de grados, ¿vale? Primero sería escoger los ejes, por ejemplo, el eje X, el eje Y, y ver qué fuerzas se salen de los ejes para así poder ir sumando, ir descomponiéndolas, de tal forma que se queden en los mismos ejes y ahí poder sumarlas. Tal y como está hecho el dibujo, os haría falta la información de, por ejemplo, pues que esto sea, me invento los datos, ¿vale? Las inclinaciones no van a estar bien. Pero os tendría que dar los datos de los grados, ¿vale? Entonces, o bueno, os podría dar en esta de aquí azul que he puesto, la de arriba, os daría la de 20. Aquí os puedo dar esta inclinación también, 15 grados, y me lo invento, ¿vale? Todos son valores inventados. Entonces, habría que saber descomponer primero, descomponer las fuerzas, para que así una vez estén todas las fuerzas en los mismos ejes, ¿vale? Vamos a ver, de esta de aquí, habría que descomponerla en una fuerza en el eje X y otra fuerza en el eje Y, de tal forma que ese azul desaparece, ¿vale? Hacemos lo mismo para la de abajo, para esta de aquí de 15. Hacemos una parte en el eje X y otra parte en el eje Y, pero hacia abajo. Se deshace esa. Y lo mismo para la última que se sale de los ejes, pues hacia la izquierda y hacia abajo. De tal forma que ahora tengo cuatro no, tengo 6 fuerzas que coinciden en los ejes. Iríamos eje a eje, sumando fuerzas hasta que obtengamos solo una, ¿vale? Bueno, hasta que obtengamos una en la dirección vertical, otra en la horizontal, y ahí habría que hacer Pitágoras, ¿vale? Es decir, el último paso de aquí sería Pitágoras, ¿vale? Nos quedarán dos fuerzas perpendiculares que tendremos que sumar, que obtener la resultante con Pitágoras. Y recordad que para descomponer hay que utilizar la definición de seno y la definición de coseno. Que el seno es el opuesto entre la hipotenusa y el coseno, el contiguo entre la hipotenusa. ¿Vale? Después de eso, estuvimos viendo las leyes de Newton. Las 3 leyes de Newton. ¿Vale? Que exceptuando la segunda ley, son bastante teóricas. Tenemos la primera, que era la de inercia. Pues recordar que un cuerpo que está en movimiento o parado mantendrá ese estado de movimiento a no ser que se le aplique una fuerza externa o que todas las fuerzas que se le apliquen sobre el cuerpo se anulen. Es decir, esta pelota de aquí, imaginad que se está moviendo hacia la derecha y le aplicamos dos fuerzas, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, ¿vale? Aunque se le esté aplicando una fuerza, en este caso, si son iguales esas dos fuerzas, se anularán, de tal forma que la fuerza resultante es cero y mantiene su velocidad, ¿vale? Entonces, de la inercia es eh, que no haya fuerzas totales, que no haya ninguna fuerza total, pues se mantiene su estado de movimiento, mantiene su movimiento. Mirad la ficha que os di el último día y ahí hay algunos problemas o algunos enunciados que se pueden resolver con eso. La segunda ley es el segundo principio, pues saber que al aplicar una fuerza a una masa se le genera una aceleración, ¿vale? Por ejemplo, puedes imaginar una masa de 1 kilogramo. Si quiero acelerarlo, si quiero que esto se acelere, me lo invento, en 2 metros partido segundo al cuadrado, ¿vale? Una masa de 1 kilogramo, quiero acelerarla,
en esta magnitud, ¿qué fuerza será necesaria? Pues se aplica esta fórmula y nos daría 2 newtons, porque es 1 kilo por 2 newtons. ¿Vale? De todas formas, esta ley ya os digo que, sobre todo en los problemas que estamos haciendo del tema. La tercera ley, que era la de acción-reacción, pues saber que por cada fuerza que se le aplique... A ver, para esto hay que tener clarísimo que un cuerpo no puede aplicarse una fuerza a sí mismo. Siempre una fuerza es una interacción entre dos cuerpos. Entonces, si hay dos cuerpos interaccionando, ¿vale? Si el primero ejerce una fuerza sobre el segundo, que es esta que he puesto en rojo, esta es la fuerza que hace el cuerpo 1 sobre 2, pues este cuerpo 2 le devolverá exactamente la misma fuerza, pero de sentido contrario. Es decir, le devuelve la misma fuerza, pero de sentido contrario. El efecto será el mismo, pues el efecto no será el mismo, ya que dependerá de la masa de los cuerpos. Es decir, misma fuerza en sentido contrario, pero el efecto depende de la masa que tenga el cuerpo. Es decir, si las masas son exactamente iguales, si hay dos cuerpos exactamente iguales, como la fuerza de reacción es la misma, pues no ocurriría nada en los dos cuerpos. ¿Vale? Otro ejemplo, si os pidiese dibujar el par acción-reacción, ¿vale? Que esto aparece en algunos libros o en algunas actividades. Pues, por ejemplo, dibujar en el par acción-reacción de una persona que se encuentra en la superficie de la Tierra. Pues, ¿qué fuerza hay ahí? Pues si me centro en el peso es la fuerza que hace la Tierra sobre la persona, que sería esta, desde el centro de masa de la persona, esto sería el peso, ¿vale? Como eso es una fuerza, tiene que haber otra fuerza de reacción, que es la que hace la persona sobre la Tierra. Pues la persona sobre la Tierra ejercerá una fuerza igual, pero de sentido contrario, ¿vale? Lo único que el efecto no es el mismo, porque la masa de la persona puede ser, la masa de la persona a lo mejor es, me invento, 60 kilos, mientras que la masa de la Tierra aproximadamente es de 5,97 por 10 elevado a 24 kilogramos. Es muchísimo mayor a la de la persona. Es decir, para la Tierra no apenas habrá algún efecto. Lo podéis calcular y comprobar. ¿Vale? Entonces, eso respecto a las leyes de Newton. Que de nuevo tenéis en la ficha algunos ejemplos. Después vimos las fuerzas cotidianas. Pues saber cuáles son, pues que son el peso, la fuerza normal, la de rozamiento y la tensión. ¿Vale? Entonces el peso, ¿qué es el peso? Pues la fuerza que ejerce la Tierra, esta que he dibujado aquí arriba, sobre las masas que estén en su superficie. ¿Vale? Como la segunda ley de Newton nos dice que una fuerza acelera a una masa determinada con esta fórmula, pues el peso, basándome en esa ecuación, pues sería esa fórmula, donde he cambiado la A por G, que sería 9,8 en la Tierra. ¿Vale? Después la normal es la que hacen las superficies aguantando los cuerpos. Pues si tengo un cuerpo encima de una mesa, esa mesa está sujetando al cuerpo para que no caiga, ¿vale? Si la mesa es muy débil y no puede sujetar el cuerpo, significaría que la normal de la mesa es inferior al peso del cuerpo, que ganaría el peso. Y en este caso la fuerza normal iría en una dirección perpendicular a la superficie y sentido pues opuesto al peso, ¿vale? Después, como las superficies en la realidad tienen una fricción, ¿vale? Hay un contacto entre el cuerpo y la superficie y eso provoca un frenado, pues aparece una fuerza que se opone al movimiento, ¿vale? Eso se llama rozamiento. Es opuesta al movimiento, ¿vale? Pero la misma dirección.
porque si no, no lo frenaría completamente. Tiene que ser exactamente la misma dirección. Entonces, si tenéis la pelota de antes que se está moviendo hacia la derecha, si se acaba frenando es que hay una fuerza en sentido contrario, ¿vale? Entonces hay una fuerza opuesta al movimiento y de la misma dirección. Muy importante que sea de la misma dirección. Nunca puede ser de dirección diferente la fuerza de rozamiento, ¿vale? Como la fuerza de rozamiento la hace la superficie, pues se puede relacionar la fuerza de rozamiento con la otra fuerza que hacía la superficie. Estas dos fuerzas las hacen las superficies y por tanto están relacionadas, ¿vale? Con un número que se llama coeficiente de rozamiento, que nos indica el rozamiento cómo de intenso es, ¿vale? Generalmente suele ir de 0 a 1, generalmente. Aunque vimos un problema en el que era mayor que 1, pero ya digo que eso es muy extraño, ¿vale? Entonces un coeficiente de rozamiento de 0 indicaría que no hay rozamiento. Y un coeficiente de rozamiento de 1 que hay muchísimo rozamiento, que hay mucho rozamiento, ¿vale? Y después vimos la tensión. La tensión, pues es una fuerza que aparece siempre que haya una cuerda, un cable, un hilo, ¿vale? Cualquiera de esos materiales sujetando el cuerpo, ¿vale? Pues una fuerza adicional que le llamamos tensión, es nomenclatura pura y dura, ¿vale? Si tenemos aquí una cuerda que tira del cuerpo, pues se le llama tensión, ¿vale? Entonces, eso sería en cuanto a las fuerzas cotidianas. A partir de ahí empezamos a hacer problemas. Para los problemas, recordad los pasos. Primero hay que leer el enunciado, a partir del enunciado hacer un dibujo con todas las fuerzas y los ejes, el eje que coincida con el movimiento, ¿vale? Es decir, cuando veamos el plano inclinado, si hay un cuerpo cayendo por una rampa, no sería lo más adecuado coger el eje Y y el eje X, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que hará cuando caiga es caer de esta forma. Caerá hacia abajo, hacia el final del plano inclinado y se sale de los ejes. Eso no es conveniente. Entonces siempre hay que buscar los ejes que coincidan con el movimiento. De tal forma que si el cuerpo va a caer en esta dirección, pues los ejes que vamos a coger que coincidan con esa dirección. Este uno y este el otro. ¿Vale? Cuando estén las fuerzas dibujadas y las fuerzas y los ejes dibujadas, lo que se hace es buscar una fuerza que se salga de los ejes y descomponerla. Descomponer las fuerzas que se salga de los ejes. ¿Vale? Y ya en último lugar, aplicar la segunda ley para cada eje, ¿vale? Y si hubiesen varios cuerpos, por ejemplo, este problema que también es muy típico, pues se aplican fuerzas, esta ley, perdón, a cada eje, pero también a cada cuerpo por separado. Entonces, aplicar F igual a M por A cada eje o cuerpo, en caso de que haya más de un cuerpo, por separado, para poder sacar las incógnitas. ¿Vale? Entonces, esto sería un resumen de todo el tema. Ya sería tener todo esto claro y practicar los ejercicios. Tenéis ejercicios más que de sobra para hacer. Si no sale alguno, por favor me escribís un correo y yo os respondo lo más rápido que pueda. ¿Vale? Mucha suerte y ya me decís.